Hoy tengo el placer de recibir en nuestros estudios en Washington a Cynthia Aronson, la directora del programa de América Latina del Centro Internacional Woodrow Wilson, un prestigioso think tank de acá. Cynthia Aronson es experta en relaciones internacionales y se especializó en América Latina. Durante la década de los 80 y los 90, Aronson pasó largos periodos en Centroamérica, y especialmente en Colombia. Le interesaba mucho la violencia, sus causas y cómo pararla. Y también le interesaban las violaciones a los derechos humanos y cómo proteger a la gente de esas violaciones. Aronson acaba de editar un interesante libro. Se titula Después de la guerra, democratización y conflicto armado interno en América Latina. Allí se pregunta cuáles son los problemas de gobernar países, o aquellos que han salido de guerras civiles o aquellos que vienen de una dictadura. ¿Cuál de los dos tipos de gobierno, de país, son más estables? Esta es mi conversación con Cynthia Aronson. Usted argumenta en este libro que lo que sucede en América Latina, en los países de América Latina que salen de una dictadura o que salen de una guerra civil, no es la paz. Es un proceso muy complejo de violencia. Es cierto, la cantidad de retos que enfrenta un país después de una guerra es infinitamente mayor que los que enfrenta uno que está en una transición a la democracia después de una dictadura militar, por ejemplo. Tiene que lograr cosas importantes como la desmovilización y reintegración de combatientes y la asistencia a poblaciones desplazadas y refugiados. Todo esto debilita a gobiernos que ya eran débiles, precisamente una de las razones por las que no pudieron impedir ir a un conflicto. Y uno de los mensajes centrales de su libro es que los países que salen de una dictadura tienen más probabilidades de encontrar una cierta estabilidad menos violenta que los países que salen de una fuerte guerra civil. Ya en muchos casos, en las dictaduras militares ya había un sistema de instituciones fuertes como los partidos políticos, el poder judicial y las cortes, el sistema electoral y el poder legislativo. Así que no es necesario construir de cero, sino reconstruir desde una base ya existente. En las sociedades de posguerra, esa base previa no existe. Una de las maneras que estos países que han tenido guerras prolongadas o dictaduras crueles es la creación de lo que se llaman comisiones de la verdad o comisiones de la verdad y de la reconciliación. Háblenos de eso. Una comisión para la verdad es un organismo que investiga los peores actos de violencia ocurridos durante el conflicto para determinar la verdad en ambientes muy polarizados. A veces, eso es un requisito para construir la paz. Y en años recientes lo que hemos visto es que muchos de estos acuerdos a los que se llegaron a estas comisiones de verdad, de reconciliación, son revertidos. Entonces muchas amnistías, muchos acuerdos se desconocen y muchos gobiernos deciden llevar a la cárcel, deciden enjuiciar a los dictadores o a los guerrilleros, a los gobernantes que estuvieron a cargo de la lucha antiguerrillera y los llevan a la cárcel, como hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Brasil, lo estamos viendo en Guatemala. ¿Qué está pasando ahí? Obviamente es muy difícil terminar una guerra si se le dice a los insurgentes que van a pasar derecho de las mesas de negociación a la cárcel. Es igualmente difícil que los miembros de las Fuerzas Armadas se sienten a negociar si temen que van a ser llevados a juicio. Entonces, al final de un proceso de paz, a veces lo único en lo que se está de acuerdo es en crear un organismo que investigue esos abusos, pero sin poder judicial. Con el tiempo, con la consolidación de la capacidad institucional del Poder Judicial, empieza a ser posible llevar a personas a juicio, buscando que se haga justicia. Su libro está lleno de interesantes estadísticas, casos de estudio, investigaciones, pero al final quería saber su opinión personal. ¿Cuál es el país de América Latina que mejor lo ha hecho? ¿Cuál es el país de América Latina que mejor ha transitado la senda hacia mayor paz y mayor reconciliación? El país que lo está haciendo mejor es Colombia. Haya o no un acuerdo de paz, el gobierno entendió que tener el monopolio total del uso de la fuerza es un componente de su propia legitimidad y que el control territorial del país es algo necesario para construir una sociedad más incluyente. En este momento, aunque no se acaba el conflicto, Colombia está implementando una ley de víctimas que se está enfrentando al problema principal, la falta de acceso a tierras y el desplazamiento forzado de las zonas rurales. Están enfocándose en las causas estructurales. La esencia de su libro es el estudio de sociedades altamente polarizadas, sociedades donde hay una guerra entre dos partes, donde hay un dictador que domina a una gran parte de la población.
¿Qué consejo tendría usted para prevenir esto? Por ejemplo, un país como Venezuela, que está fuertemente polarizado, que está dividido en dos mitades. ¿Qué se puede aprender de sus estudios en otros países para evitar que Venezuela llegue a situaciones tan extremas como las que usted estudia en su libro? Las recomendaciones para evitar que ocurran conflictos son diferentes. Hay que reconocer las quejas de los oponentes. Eso es un proceso que no se está dando en Venezuela y creo que hay muchas personas preocupadas sobre la dirección del país, no porque vaya a haber una guerra civil, Dios no lo quiera, sino por las consecuencias de no superar las profundas divisiones y polarización. Para construir una paz estable, nada es mejor que una política central de inclusión que redistribuya los beneficios de manera amplia y equitativa en la sociedad para reducir la desigualdad y establecer los mecanismos de reparación, de verdad y para buscar justicia, para que los países puedan realmente llamarse democracias. Para terminar, América Latina es la región del mundo donde hay más homicidios y es también una región cargada de violencia. Sin embargo, también es una región donde hay menos guerras civiles y donde no hay tantas dictaduras. En resumen, ¿cuál es el balance neto a su juicio, doctora Aronson? ¿Está mejor América Latina hoy que antes o no? Está definitivamente mucho mejor. Gracias a que se hayan acabado las guerras, hay más inclusión política, más libertad de expresión y más posibilidades de participar en el sistema político, tanto en la izquierda como en la derecha. También ha habido reducciones dramáticas en pobreza y desigualdad, sobre todo en la década del 2000, gracias a la bonanza económica por el alza de precios de las materias primas. Creo que a Latinoamérica le está yendo mejor en muchas áreas. Lo que todavía falta mejorar mucho es el nivel de criminalidad y violencia que afectan a tantos ciudadanos y les quitan la posibilidad de vivir en paz. Muchas gracias, doctora. Gracias, Moisés. Un placer. Si quiere ver más de mi entrevista con Cynthia Aronson, visite nuestra página web efectonaim.com. Después de la pausa, nuestra popular sección Genialidades Memorables. Les vamos a presentar la increíble historia de un empresario español que se enamoró. Y ese amor, que no era correspondido, lo llevó a tener una idea genial. Tan genial que terminó en la cárcel. No se vayan.